Tu hermana se casa mañana. Tomamos todos tus ahorros para pagar su boda. Eso fue lo primero que escuché cuando contesté la llamada de mi madre anoche, sin imaginar que en esa sola frase desaparecerían 10 años de esfuerzo. No hubo explicación ni disculpa, solo la seguridad de quien cree tener derecho sobre lo que no le pertenece. Durante una década trabajé sin descanso, acepté turnos dobles, renuncié a viajes y guardé cada peso pensando en mi futuro, mientras confiaba en que mi familia respetaba mis límites. Mi padre intervino para decir que todo era por el bien de la casa y que yo sabría comprender, pero al revisar la aplicación del banco confirmé que la cuenta estaba completamente vacía y que la decisión ya estaba tomada sin mí. Sentí el golpe con fuerza, aunque en lugar de reclamar respiré profundo y sonreí con una calma que nadie esperaba, porque entendí que esa traición iba a revelar algo mucho más grande. Sonreí. No tenía ni idea de lo que acababan de provocar. Así que dime desde dónde me escuchas y suscríbete, porque lo que sigue va a cambiarlo todo. Esa sonrisa no nació de la resignación, nació de la memoria. Desde los 18 años aprendí que nadie iba a cuidar mi estabilidad mejor que yo, porque crecí viendo cómo el dinero desaparecía en decisiones impulsivas y promesas que nunca se cumplían. Mientras otras personas salían los fines de semana, yo tomaba turnos extra en una empresa de logística donde comencé archivando facturas y terminé coordinando cuentas completas gracias a disciplina y una obsesión casi silenciosa por entender cómo se mueve cada peso. No estudié leyes, pero me capacité en administración financiera, aprendí a leer contratos, a revisar estados de cuenta con lupa y a detectar movimientos irregulares antes de que se convirtieran en problemas mayores. Durante años fui el apoyo constante cuando surgían emergencias en casa, cubrí recibos atrasados sin hacerlo público y ayudé a mi hermana con colegiaturas cuando decidió cambiar de carrera, siempre bajo la idea de que la familia se sostiene sin exhibir sacrificios. Esa dinámica creó una imagen cómoda de mí. La hija fuerte, la que resuelve, la que no cuestiona. Nadie se preguntó cuánto esfuerzo implicaba construir un ahorro sólido mientras también cumplía con responsabilidades que no me correspondían del todo. A diferencia de lo que pensaban, mi cuenta no era un simple cochinito guardado sin estrategia. Estaba vinculada a un plan más grande que incluía inversiones pequeñas, reportes mensuales y una proyección clara a 5 años. Cada depósito tenía registro, cada retiro tenía justificación, y cada movimiento quedaba respaldado en archivos que conservo desde hace tiempo porque aprendí que la confianza no sustituye la evidencia. Cuando escuché que habían tomado todo para una boda organizada con prisa, comprendí que no solo habían cruzado un límite emocional, también habían tocado algo que estaba estructurado con método y seguimiento. Recordé conversaciones pasadas donde se insinuaba que yo no necesitaba tanto dinero porque siempre salgo adelante y comentarios donde se minimizaba mi esfuerzo comparándolo con gastos urgentes de otros. En su momento decidí no confrontar para evitar conflictos innecesarios, convencida de que el respeto era mutuo. Sin embargo, esa llamada dejó claro que me veían como respaldo automático y no como persona con metas propias. Mientras procesaba lo ocurrido, no sentí miedo, sentí claridad. Sabía exactamente cuánto había en esa cuenta antes de que la vaciaran, sabía desde qué sucursal se podía haber hecho la transferencia y conocía los protocolos del banco para movimientos de alto monto porque yo misma los había consultado meses atrás cuando organicé mis inversiones. No estaba frente a una tragedia inevitable, estaba frente a una decisión tomada por otros que tendría consecuencias reales. Lo que más me dolió no fue el dinero, sino la facilidad con la que asumieron que yo aceptaría todo en silencio, como si mi esfuerzo fuera un recurso común disponible para cualquier plan de último momento. En ese instante entendí que mi error no había sido confiar, sino no establecer límites claros cuando empezaron las primeras señales. Y ahora, con la cuenta en cero y la boda programada para el día siguiente, sabía que el siguiente movimiento ya no sería emocional, sería estratégico. Con la mente más fría que el pulso, empecé a unir escenas que antes había dejado pasar por cariño. Semanas atrás noté que en casa hablaban en voz baja cuando yo entraba a la cocina y cambiaban de tema con sonrisas forzadas. Atribuía esa tensión a los nervios normales de cualquier boda, pero ahora cada detalle adquiría otro sentido. También recordé que mi hermana insistía en conocer cuánto tenía ahorrado para inspirarse, decía, y que mi padre preguntó con aparente curiosidad si mi cuenta permitía transferencias rápidas entre familiares. En ese momento no vi peligro,
porque jamás imaginé que la pregunta fuera el preludio de una acción concreta. Días antes de la llamada, recibí un mensaje del banco avisando que actualizarían mis datos por seguridad. Me pareció rutinario y no le di mayor importancia, aunque ahora entendía que alguien necesitaba información precisa para mover una suma alta sin levantar sospechas inmediatas. Una tarde encontré sobre la mesa un presupuesto de salón y decoración con cifras muy superiores a lo que siempre comentaron que podían pagar. Cuando pregunté, respondieron que un conocido los apoyaría con facilidades, argumento que acepté sin investigar porque quería creer en su palabra. Otra señal apareció cuando mi hermana dejó de mencionar el plan sencillo que había elegido y empezó a hablar de un evento elegante con proveedores nuevos, música en vivo y un vestido importado que debía liquidarse en una sola exhibición. Me alegraba verla emocionada, pero me desconcertaba la rapidez con la que el proyecto crecía sin que nadie explicara de dónde saldría el dinero. Esa misma semana mi padre me pidió copia de mi identificación con el pretexto de incluirme como contacto de emergencia en un trámite. Se la envié confiando en que era un asunto menor. La noche previa a la transferencia, escuché desde el pasillo una conversación que terminó abruptamente cuando crujió el piso bajo mis pasos. Alcanzó a llegarme una frase incompleta sobre resolverlo antes de que revise, comentario que preferí ignorar porque no quería convertirme en alguien desconfiada. Hoy sé que esa frase era la confirmación de un plan en marcha. Cuando revisé el historial de movimientos tras la llamada, encontré una operación realizada desde una sucursal cercana a casa, autorizada con códigos que solo podían haberse obtenido con acceso directo a mis datos. La transferencia coincidía con el monto exacto del contrato del salón que había visto días atrás. No era un error bancario ni una confusión administrativa. Era una decisión coordinada, pensada y ejecutada con anticipación. Cada recuerdo encajó como piezas que yo misma había decidido no mirar con cuidado. No se trató de un impulso de última hora por amor fraternal, sino de una estrategia construida paso a paso mientras yo seguía creyendo que el respeto era mutuo. Frente a esa evidencia entendí que la boda no era el único evento programado para el día siguiente, porque también se había activado algo que ellos no contemplaron, mi determinación de no permitir que esa historia quedara impune. El historial bancario no dejaba espacio para interpretaciones. El monto retirado fue de 487,350 pesos, transferidos en una sola operación a las 12:16 del mediodía desde la sucursal ubicada a 4 cuadras de la casa donde crecí. No fue una cantidad redondeada al azar. Coincidía con el total del contrato del salón por 210,000, el anticipo del banquete por 145,000, el vestido importado por 62,800 y un paquete de música y decoración que sumaba 69,550. Cada cifra que aparecía en pantalla encontraba reflejo en los presupuestos que había visto días antes sobre la mesa. La autorización no se hizo en línea, sino de forma presencial, con validación de identidad y firma. Eso significaba que alguien presentó documentos, respondió preguntas de seguridad y confirmó datos que solo yo debía conocer. Entre los registros figuraba una actualización reciente de mi información personal realizada 48 horas antes del retiro. Todo estaba calculado para que, cuando revisara mi cuenta, la boda ya estuviera pagada y los proveedores asegurados. Mientras repasaba los números, recibí un mensaje familiar anunciando con entusiasmo que el evento sería inolvidable y agradeciendo a quienes habían hecho posible que todo saliera perfecto. No mencionaron mi nombre, pero la transferencia hablaba por sí sola. Llamé para pedir una explicación clara y escuché una respuesta que me dejó más fría que el propio saldo en cero. Dijeron que no había tiempo para dramatizar, que el dinero se recupera, que lo importante era la felicidad de mi hermana y que más adelante veríamos cómo compensarme. No hubo culpa en la voz, tampoco duda. Aseguraron que, como siempre he sabido salir adelante, encontraría la manera de rehacer mis planes. Agregaron que si decidía arruinar el ambiente antes de la ceremonia demostraría egoísmo, porque la familia debía mantenerse unida en momentos importantes. Esa frase reveló algo más profundo que la pérdida económica. Para ellos, mi esfuerzo era un recurso disponible, no una meta respetable. Respiré con calma mientras tomaba capturas de pantalla, descargaba comprobantes y solicitaba al banco el folio completo de la operación. Pedí también copia de la firma registrada en ventanilla y el vídeo de seguridad correspondiente al horario exacto de la transacción. No levanté la voz durante la llamada.
Respondí que entendía la importancia del evento y que no interrumpiría la celebración. Al otro lado interpretaron mi serenidad como aceptación. Antes de colgar, escuché la frase que terminó de confirmar la distancia que se había abierto entre nosotros. Después te explicamos con calma, ahora concéntrate en apoyar. Esa petición no fue un gesto de unión, sino una orden disfrazada de cariño. En ese instante comprendí que el golpe completo no era solo financiero, sino moral, y que la siguiente etapa ya no se trataría de discutir emociones, sino de enfrentar consecuencias reales. Cuando terminó esa llamada no sentí impulso de correr a la casa ni de enfrentar a nadie en plena víspera de la ceremonia. Elegí algo mucho más incómodo para ellos, actuar en silencio. A la mañana siguiente pedí en el banco la aclaración formal por disposición indebida de fondos y activé el protocolo por posible suplantación de identidad, lo que obligaba a la institución a revisar cámaras, firmas y registros biométricos. Solicité por escrito la suspensión temporal del destino de la transferencia mientras se analizaba la operación, y entregué copia de mis documentos originales para contrastar cualquier variación reciente en mis datos. Después concerté cita con una abogada especializada en derecho bancario y familiar. Le llevé contratos, presupuestos y el folio de la sucursal. Explicó que, si alguien utilizó información obtenida sin consentimiento para retirar esa suma, existían vías civiles y penales, y que la clave sería demostrar el acceso indebido y el beneficio directo obtenido. También recomendó notificar a los proveedores que el pago estaba bajo investigación para evitar que alegaran buena fe sin revisar el origen del dinero. Mientras tanto, confirmé con el área de prevención de fraudes que la actualización de mis datos se realizó con copia digital de mi identificación enviada días antes bajo un pretexto doméstico. Ese detalle abría una línea clara de responsabilidad. No hice acusaciones públicas. Envié notificaciones formales con acuse de recibo y pedí que toda comunicación futura quedara por escrito. Cada paso estaba diseñado para que el proceso avanzara sin gritos, pero con consecuencias medibles. La ceremonia se llevó a cabo como si nada ocurriera. Yo asistí, saludé con cortesía y observé cómo los proveedores montaban un evento pagado con recursos que ahora estaban bajo revisión oficial. Nadie sabía que esa misma mañana el banco había iniciado un expediente interno y que la sucursal debía resguardar el vídeo del horario exacto de la operación. Tampoco imaginaban que la abogada preparaba una solicitud para requerir formalmente esos archivos en caso de negativa. Al finalizar la fiesta, recibí un mensaje breve: «Gracias por apoyar». Respondí con neutralidad y adjunté el número de folio del trámite, aclarando que cualquier conversación futura sería por medio de representantes legales para evitar malentendidos. La reacción no tardó. Primero llegó el silencio, luego preguntas inquietas sobre qué significaba eso y, finalmente, una llamada donde intentaron minimizar el asunto diciendo que todo podía arreglarse en casa. Contesté que siempre estuve dispuesta a dialogar, pero no a normalizar decisiones que cruzan límites claros. No pedí disculpas por proteger mi patrimonio ni acepté presiones emocionales. Les informé que el banco ya había requerido la comparecencia de quien realizó la operación y que, si no se justificaba adecuadamente, el caso escalaría a instancias externas. En ese momento percibí el cambio de energía al otro lado de la línea. La seguridad inicial se transformó en inquietud. Por primera vez entendieron que mi silencio no era sumisión, sino estrategia, y que el control ya no estaba en sus manos. 3 días después de la boda, el banco me confirmó por escrito que la operación estaba bajo investigación formal y que la sucursal debía entregar grabaciones, copia de la identificación presentada y el registro de la firma capturada en ventanilla. También notificaron que, si se comprobaba uso indebido de datos, procederían a bloquear temporalmente cuentas vinculadas al destino de la transferencia mientras se resolvía la controversia. Esa medida encendió la primera alarma real. Esa misma tarde comenzaron las llamadas. No eran ya mensajes relajados ni frases de celebración, sino preguntas urgentes sobre por qué ciertos pagos aparecían retenidos en validación. Un proveedor informó que el anticipo del salón estaba en revisión y que necesitaban aclaración inmediata para evitar reportes internos. La presión ya no recaía sobre mí, sino sobre quienes habían firmado contratos contando con un dinero cuya procedencia empezaba a ser cuestionada. La abogada envió una notificación extrajudicial solicitando restitución voluntaria del monto completo en un plazo determinado, advirtiendo que, de no hacerlo,
Se iniciaría acción civil por daños y posible denuncia por uso indebido de información personal. No hubo amenazas dramáticas, solo lenguaje claro y fechas precisas. Esa formalidad cambió el tono de las conversaciones familiares de manera radical. En reuniones donde antes predominaba el orgullo por haber resuelto todo, ahora surgían silencios incómodos. Personas cercanas comenzaron a preguntar por qué el banco pedía explicaciones y por qué algunos pagos estaban congelados. La versión de que todo había sido un acuerdo familiar ya no sostenía cuando existía un expediente abierto. La reputación, tan valorada en nuestro entorno, empezó a resentirse con rumores de conflicto legal. Intentaron convencerme de retirar la aclaración para evitar escándalos, argumentando que una investigación podría afectar a todos. Respondí que el verdadero daño no lo provocó el trámite, sino la decisión inicial de disponer de mis ahorros sin autorización. Aclaré que estaba dispuesta a considerar acuerdos formales de devolución, pero no a cerrar el proceso sin garantías. El banco solicitó comparecencia presencial de quien realizó la operación para cotejar firmas y validar identidad. Esa citación convirtió el asunto en algo imposible de negar. La tranquilidad con la que justificaron el retiro comenzó a desmoronarse frente a la posibilidad de responder ante una institución financiera y dejar registro oficial. Mientras tanto, yo continué trabajando, manteniendo la rutina y evitando comentarios públicos. No necesitaba exponer detalles, los hechos hablaban por sí solos. Cada documento enviado, cada sello recibido, reforzaba una idea sencilla: las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando se toman en nombre de la familia. Cuando me avisaron que la persona que efectuó la transacción había acudido al banco acompañada de un asesor externo, entendí que el miedo ya estaba instalado. Lo que comenzó como una boda celebrada con entusiasmo se había convertido en un proceso que podía afectar patrimonio, historial financiero y credibilidad. Y en medio de esa tensión, surgió una nueva información que cambió todavía más el panorama. La nueva información no llegó por medio del banco, sino por un comentario que escuché por accidente cuando acudí a recoger copia certificada del expediente. Una empleada mencionó que la transferencia no solo cubrió servicios de boda, sino que parte del monto fue redirigido el mismo día a una cuenta distinta antes de liquidar a los proveedores. Ese movimiento no aparecía en los contratos que yo había visto. Pedí desglose completo y confirmé que 120,000 pesos fueron enviados a un tercero con concepto ambiguo de regularización pendiente. Esa cifra no correspondía a flores, música ni salón. Indagando con calma descubrí que existía una deuda anterior relacionada con un préstamo solicitado meses atrás para cubrir gastos que nunca me mencionaron. La boda no había sido el único motivo. También se utilizó mi ahorro para tapar un compromiso oculto que amenazaba con generar intereses elevados y reportes negativos. La celebración funcionó como cortina perfecta para justificar un retiro masivo sin preguntas inmediatas. Al confrontar ese dato en una conversación formal, intentaron minimizarlo diciendo que era un asunto temporal que pensaban resolver pronto y que no querían preocuparme. Sin embargo, la secuencia mostraba otra cosa. Primero actualizaron mis datos, luego retiraron el total y finalmente distribuyeron el dinero para cubrir tanto la fiesta como la deuda previa. No fue improvisación, fue planeación. Ese descubrimiento reordenó toda la historia en mi cabeza. Ya no se trataba solo de preferir a mi hermana o de considerar mi esfuerzo como recurso disponible. Existía un problema financiero más profundo que eligieron ocultar mientras mantenían una imagen de estabilidad ante familiares y conocidos. Mantener esa fachada tuvo prioridad sobre respetar mis límites. Comprendí también por qué la urgencia de cerrar el tema rápido y evitar que el banco profundizara en los movimientos. Si la investigación avanzaba, no solo se cuestionaría la transferencia principal, sino el destino final de esos fondos y la razón de esa deuda silenciosa. El riesgo de exposición pública era mayor de lo que imaginé al inicio. Esa noche reflexioné sobre el dilema que tenía frente a mí. Podía aceptar un acuerdo privado que cubriera el monto y mantener en reserva el resto, o permitir que el proceso siguiera su curso completo, aun sabiendo que revelaría errores que afectarían la reputación familiar. No buscaba venganza, pero tampoco estaba dispuesta a cargar con consecuencias ajenas. Antes de tomar una decisión definitiva, pedí que me entregaran documentación clara sobre esa obligación financiera y el origen del préstamo. La respuesta fue evasiva.
Argumentaron que remover el pasado solo haría daño y que lo mejor era dar vuelta a la página. Esa frase confirmó que el secreto era más delicado de lo que admitían. En ese punto entendí que la verdad apenas comenzaba a salir a la superficie y que cualquier paso siguiente tendría impacto más allá de una cuenta bancaria. Si esta historia está moviendo algo dentro de ti, suscríbete y sigue acompañando, porque lo que viene obligará a todos a enfrentar lo que durante años prefirieron ocultar. La reunión se llevó a cabo en la mesa donde tantas veces celebramos cumpleaños, pero esa tarde no había pastel ni risas, solo documentos ordenados frente a mí y miradas que evitaban sostenerse. Coloqué sobre la madera las copias del expediente bancario, el desglose de la transferencia y el movimiento adicional de 120.000 pesos enviado a esa cuenta externa. No levanté la voz. Hablé con claridad y pedí una explicación completa, sin rodeos ni frases ambiguas. Al principio intentaron desviar el tema hacia el amor familiar y la importancia de no destruir lo que siempre nos ha unido, pero respondí que el cariño no elimina responsabilidades y que ocultar una deuda usando mi dinero cruzó un límite que no podía ignorar. Mi hermana guardó silencio largo, luego admitió que sabía del préstamo y que temían perder credibilidad si se hacía público. Aseguró que pensaron devolverlo en cuanto todo se estabilizara, convencidos de que yo entendería si lo veían como un apoyo temporal. Mi padre defendió la decisión diciendo que actuó bajo presión, que el acreedor exigía pago inmediato y que la boda ofrecía la oportunidad de cubrir ambas cosas sin generar sospechas externas. Reconoció que utilizó mis datos con la confianza de que no haría un escándalo. Esa frase dolió más que cualquier cifra, porque confirmaba que contaban con mi silencio como parte del plan. Escuché cada argumento sin interrumpir y luego expuse las consecuencias reales: investigación abierta, posibilidad de acción legal y riesgo para su historial financiero si no se regularizaba todo de manera formal. Propuse un acuerdo por escrito que incluyera calendario de restitución total, intereses por el tiempo retenido y reconocimiento explícito de que el uso de mi información fue indebido. No era un castigo, era un marco claro para reparar el daño. Las emociones comenzaron a desbordarse. Hubo lágrimas, reproches antiguos y la acusación de que estaba priorizando dinero sobre familia. Respondí que proteger lo que construí no significa dejar de amar, sino establecer límites sanos. Recordé que durante años apoyé sin exhibir sacrificios y que precisamente por eso merecía respeto. Tras horas de discusión, aceptaron firmar un compromiso preliminar, aunque insistieron en que retirara la queja bancaria para evitar mayores complicaciones. Me negué a cancelarla de inmediato. Expliqué que solo lo haría cuando el primer pago se reflejara y la deuda externa quedara completamente liquidada con comprobantes verificables. No era desconfianza gratuita, era aprendizaje. Al finalizar la reunión, el ambiente era tenso y distante. Nadie celebraba, nadie gritaba. Solo quedó la sensación de que algo había cambiado de forma irreversible. Mientras recogía mis papeles, entendí que el siguiente paso definiría si esta historia terminaría en reparación sincera o en ruptura definitiva. El primer pago debía reflejarse en un plazo de 7 días hábiles, según el acuerdo firmado frente a 2 testigos. No era una promesa verbal, sino un documento con fechas, montos parciales y cláusulas claras sobre qué ocurriría si incumplían. Mientras tanto, la investigación bancaria seguía su curso y la sucursal ya había confirmado que la firma capturada no coincidía plenamente con mis registros anteriores, detalle que fortalecía mi posición en caso de avanzar legalmente. El 7º día revisé mi cuenta con la misma serenidad con la que había observado el saldo en cero. A las 10:17 de la mañana apareció un depósito por 150,000 pesos con referencia directa al acuerdo. No sentí alegría, sentí confirmación. Minutos después recibí el comprobante de liquidación de la deuda externa que habían ocultado, junto con carta firmada donde reconocían que el uso de mis datos se realizó sin autorización expresa. Con ese respaldo, acudí al banco para informar que existía un proceso de restitución en marcha y que deseaba mantener la investigación activa hasta cubrir el total. El ejecutivo explicó que, al existir indicios de irregularidad, la institución debía cerrar el expediente con constancia formal, lo que implicaba dejar registro de lo ocurrido aunque no se presentara denuncia penal. Acepté, porque la transparencia era parte del aprendizaje. En paralelo, algunos familiares comenzaron a enterarse de que hubo tensiones económicas detrás de la boda.
No hice declaraciones públicas ni compartí detalles íntimos, simplemente aclaré que se trataba de un asunto en regularización. Aún así, el silencio incómodo en reuniones posteriores evidenciaba que la versión inicial de armonía perfecta ya no sostenía. La caída no fue escandalosa, pero sí suficiente para recordar que las decisiones dejan huella. Los siguientes pagos llegaron en las fechas pactadas. Cada transferencia reducía el saldo pendiente y también marcaba un cambio en la dinámica familiar. Las conversaciones dejaron de girar en torno a exigencias y empezaron a incluir palabras como responsabilidad y límites. Nadie volvió a insinuar que mi esfuerzo era un recurso disponible. Cuando el último depósito completó los 487,350 pesos más los intereses acordados, firmamos el cierre del convenio. Informé al banco que la restitución total estaba cubierta y que no iniciaría acción adicional, quedando constancia interna de la irregularidad detectada. No hubo aplausos ni abrazos emotivos, solo un reconocimiento sobrio de que se había cruzado una línea y que reparar el daño exigió más que disculpas. Esa resolución no borró lo sucedido, pero estableció un precedente claro. El amor familiar no sustituye la legalidad ni el respeto. La justicia en este caso no llegó en forma de castigo ejemplar, sino como responsabilidad asumida y compromiso documentado. Sin embargo, quedaba una pregunta abierta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Después de todo esto, ¿era posible reconstruir la confianza o la grieta ya era permanente? Con el último depósito reflejado y el convenio cerrado, quedó algo más difícil de resolver que cualquier cifra: la confianza. Recuperé cada peso con intereses, sí, pero la pregunta que me acompañaba no tenía que ver con dinero, sino con límites. Durante semanas mantuvimos conversaciones formales, casi administrativas, como si fuéramos socios que liquidaron una deuda y ahora evaluaban si continuar relación comercial. Esa frialdad fue necesaria para ordenar el caos, pero no suficiente para sanar lo que se rompió. Mi madre fue la primera en intentar un acercamiento distinto. Admitió que el miedo a enfrentar la deuda los llevó a tomar decisiones desesperadas y que confiar en mi silencio fue un error grave. No justificó, reconoció. Esa diferencia cambió el tono. Mi padre, más reservado, tardó en expresar algo similar, aunque finalmente aceptó que actuó creyendo que proteger la imagen familiar era prioridad, sin medir el costo emocional que eso tendría para mí. Escuché sin interrumpir, pero también fui clara: la reconciliación no podía basarse solo en palabras. Propuse reglas simples y firmes para el futuro, como mantener finanzas separadas, evitar compartir datos sensibles y discutir cualquier apoyo económico con transparencia absoluta. No eran castigos, eran barreras saludables. Si querían reconstruir la relación, debía ser desde el respeto real, no desde la expectativa de sacrificio automático. Mi hermana también tuvo que asumir su parte. Reconoció que aceptó beneficios sin preguntar de dónde provenían y que permitió que la celebración avanzara aún sabiendo que algo no estaba bien. Su disculpa fue directa, sin dramatismo. Acordamos que nuestra relación no volvería a depender de silencios cómodos, sino de honestidad incómoda cuando fuera necesaria. Hubo quienes esperaban una ruptura definitiva, otros pensaban que todo debía olvidarse por el bien de la familia. Elegí un punto intermedio. Perdonar no significaba borrar lo ocurrido ni regresar a la dinámica anterior. Decidí dar una segunda oportunidad con condiciones claras, entendiendo que el perdón responsable es más fuerte que la venganza impulsiva. Con el tiempo, las reuniones volvieron a incluir risas, aunque ahora acompañadas de una conciencia distinta. Nadie volvió a pedir acceso a mis cuentas ni a insinuar que mi estabilidad estaba disponible para resolver urgencias ajenas. La experiencia dejó cicatriz, pero también aprendizaje compartido. Hoy sé que la ruptura total habría sido más simple, pero la reconstrucción consciente fue más valiente. Elegí quedarme sin permitir abusos, apoyar sin sacrificarme y amar sin ceder mis límites. Porque la verdadera redención no consiste en fingir que nada pasó, sino en cambiar lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no puede construirse sobre silencios obligados ni sobre sacrificios impuestos. Durante años confundí fortaleza con aguantar y responsabilidad con cargar lo que otros no querían enfrentar. Creí que ser la hija que resuelve significaba aceptar decisiones sin cuestionar, pero entendí que la verdadera madurez empieza cuando uno defiende su dignidad sin destruir sus valores.
Descubrí que la familia no se mide por cuánto estás dispuesto a perder por ellos, sino por cuánto están dispuestos a respetarte cuando dices no. Poner límites no me volvió egoísta, me volvió consciente. Proteger mi esfuerzo no me hizo distante, me hizo justa conmigo misma. El dinero fue el detonante, pero el fondo siempre fue el respeto. También comprendí que la justicia no siempre requiere tribunales ni escándalos públicos. A veces consiste en exigir responsabilidad, documentar acuerdos y sostener la calma mientras otros esperan que reacciones con culpa o miedo. Mi serenidad fue interpretada como debilidad al principio, hasta que se convirtió en la herramienta que cambió el equilibrio de poder. Perdonar no fue un acto de ingenuidad, fue una decisión calculada. No perdoné para evitar incomodidad ni para sostener apariencias, perdoné porque la restitución fue real y porque hubo reconocimiento claro del error. Sin embargo, nunca olvidé quién soy ni lo que me costó construir mi estabilidad. La confianza puede reconstruirse, pero jamás vuelve a ser automática. Hoy mi cuenta bancaria está completa, mis planes siguen en marcha y mi voz tiene un peso distinto en cada conversación. Nadie vuelve a asumir que mi silencio es consentimiento. Nadie vuelve a decidir por mí lo que me pertenece. Y si alguna vez surge una nueva dificultad, sabrán que el diálogo es el único camino aceptable. Esta historia no trata solo de una boda ni de una transferencia indebida. Trata de aprender que el amor verdadero no protege mentiras ni encubre abusos disfrazados de buenas intenciones. Trata de entender que la unión familiar no exige sacrificios unilaterales, sino responsabilidad compartida. Si algo quiero que recuerdes es esto. Defender lo que construiste no te separa de quienes amas, te coloca en el lugar correcto dentro de tu propia historia. Porque la familia no es sangre. Es responsabilidad. Y el respeto no se negocia, se establece.